Hola, hola, bienvenidos a mi canal de YouTube. Oiga, hoy los saludo desde una zona muy importante de nuestra alimentación saludable y es desde mi cocina, donde sucede la magia y donde estamos realmente focus con esas metas. El día de hoy les traigo un video, digamos un poco diferente, pero también muy informativo, muy educativo, y es sobre el almacenamiento de los alimentos, la conservación, y nos vamos a profundizar un poquito en la nevera que tengo yo, cómo organizo los alimentos, qué hay, para que chismoseemos un ratico. Así que si estás interesado en ver cómo se deben almacenar los alimentos para lograr, digamos, conservar las propiedades nutricionales, que no haya contaminación, quédate a ver este video. Bueno, entonces ahora sí, bienvenidos a mi nevera. Mi nevera es de dos componentes, pero básicamente es la misma de la mayoría, y es la parte del congelador y es la parte de refrigeración. Es la zona más fría con la zona fría normal. Entonces vamos a observar qué tenemos en la primera parte de congelación y algunas recomendaciones de lo que debemos guardar acá y las técnicas que debemos utilizar para pasar estos alimentos congelados a el uso. Entonces vamos a mirar. Entonces, al abrir esa nevera vamos a observar que tenemos, no está lo más ordenado, pero les quería mostrar obviamente como la realidad. Entonces, acá en esta parte tenemos las diferentes proteínas y están porcionadas. Mire que no es lo más estéril, pero bueno, las tenemos porcionadas de acuerdo a lo que nosotros usamos, a las personas que viven en esta casa. Entonces, cuando yo saque, por ejemplo, esta bolsita, toda esta bolsita es la que yo voy a usar en ese momento digamos, del alimento, ¿cierto? Pues de la preparación como tal. Es muy importante, digamos, obviamente congelar las proteínas, y cuando las vayamos a usar, ojalá 12 horas antes, pasar a la refrigeración para que ellas vayan, digamos, descongelándose. ¿Cómo se debe hacer la descongelación adecuadamente? La nevera empezó a pitar. ¿Cómo se debe hacer la descongelación? Es importante entonces pasar de un lado a otro, conservándolo en un plato y, digamos, manteniendo ese juguito ahí, porque las bacterias están en estado de latencia, es decir, están congeladas pero están vivas. Entonces por eso no es bueno hacerlo a temperatura ambiente, porque ahí lo que va a hacer es que efectivamente ellas sí van a empezar a hacer las locuras y se van a reproducir. Entonces la idea es pasarlo de congelación a refrigeración y de una vez a la cocción como tal que vayas a hacer, en este caso una asada, un salteado o lo que sea. Vamos a mirar qué más otras cosas encontramos en el congelador. Después de las proteínas encontramos las arepas. Como yo compro muchas arepitas, estas arepitas, para que no se dañen y se conserve súper bien, yo las paso a congelación y ya las voy calentando directamente en una parrilla con alto fuego. También encontramos otros paqueticos, por ejemplo, que si quieren unas empanaditas, que yuquitas precocidas, o las verduras que están pues como congeladas también, para que no se vayan como a dañar. Por acá tenemos los juguitos verdes también, que eso simplemente es como para hacer juguitos, fruticas así como para hacer jugos, o los arándanos que les gustan a los niños así como congelados, y algunas hierbas que me sirven para hacer jugos verdes. Como vieron, es algo muy sencillo realmente lo que yo almaceno ahí. No tengo ni procesados, ni papitas a la francesa, ni nada de eso, pues obviamente porque es una nevera muy saludable y porque pues esos alimentos vienen con muchos conservantes. Entonces básicamente en mi nevera hay proteína, arepitas, uno que otro paquetico de alimentos que se pueden hacer en el air fryer, no va a pasar a fritura, y algunas verduras o frutas congeladas para uso específicos de preparación. Bueno, ahora vamos a pasar a la segunda parte, que es el refri como tal. Entonces, en el refrigerador, ¿qué vamos a encontrar? Y sobre todo, ¿cuáles ideas les puedo dar? Entonces, en este refrigerador también hay diferentes zonas de la nevera, empezando porque las que están más arriba son las zonas más frías, y la zona menos fría de la nevera es la puerta. Entonces, ¿qué debo yo almacenar en la
Listo, entonces en la puerta lo que debemos almacenar son productos que no requieran una alta congelación o que no requieran tanto frío. Una de las mejores cosas para almacenar, por ejemplo, las salsas, es en esta parte de la nevera. Entonces yo acá, por ejemplo, tengo mis mostazas, tengo aliñitos que uso todo el tiempo, entonces se me acaban frecuentemente, tengo diferentes encurtidos, salsitas verdes naturales también que hacemos en casa. Acá también tenemos cositas como naturales que hacemos en casa y algunas otras salsas comerciales como mayonesa light, o tenemos vinagre balsámico o cosas como esas. Acá en esta zona, voy a bajar un poquito la cámara, tengo como una zona que, aunque no debería ser completamente esta la zona, no le pasa nada, que son como las cosas de snack. ¿Por qué lo tengo acá? Porque yo tengo una niña pequeña y entonces para ella es muy importante tener queso, tener el queso crema y tener como diferentes cositas a la mano. Entonces esto es como lo que yo más le promuevo para sus snacks. Entonces acá está como la zona de quesos untables, para hacer los jamones, el quesito. Entonces acá también lo tengo. Y finalmente, en la última parte de la nevera, tengo tarros de agua, tengo, por ejemplo, si tengo algún vino abierto, es mejor tenerlo acá. Si tengo, ¿qué más? ¿No? Pues básicamente tengo como vinos y agua. Ahora vamos a empezar por el principio ya del refrigerador. Entonces en esas partes necesitamos más congelación, y acá por ejemplo podemos utilizar esta zona de la nevera para hacer descongelación de proteínas que vayamos a utilizar. Acá tengo por ejemplo de los diferentes snacks del cole de María José, en este caso yogures, quesitos petit suite, y si tengo por ejemplo un aguacatico también lo tengo como en esta zona alta para que no se vaya como a dañar. La leche de uso diario, y estas leches están en Tetra Pak, no son necesario ponerlas acá realmente, salvo estén abiertas. Esta está abierta, y acá va un truco adicional: hay que organizar de acuerdo a la fecha de vencimiento, poniéndolo más adelante lo que se va a vencer primero. Entonces por ejemplo es la que está abierta y esas tienen mayor tiempo de vida. Entonces acá es por orden, pero solo se debe almacenar digamos las que estamos usando actualmente. Entonces en este caso así vamos. Por acá tengo frutas. Acá por ejemplo las manzanitas no les pasa nada, ellas son muy resistentes, entonces no se queman si las tengo así directamente. Adicional, si ustedes observan, hay muchas coquitas y bolsitas. ¿Para qué? Para evitar primero que se traspasen los diferentes sabores de una cosa a la otra, ¿cierto? Y acá entonces tenemos como la zona de frutas, que también me gusta tenerla muy acá a la mano de la niña para que ella pueda coger una fruta. Acá tenemos blueberries, tenemos fresas, tenemos uchuvas. Esto es una proteína que ya está cocinada como pollo, y tenemos un manguito, todo debidamente como organizadito en cocas. Seguimos, se van a aguantar. Acá tenemos, por ejemplo, cosas que sí se pueden dañar si no es tan adecuada, digamos en coquitas. Por ejemplo, el brócoli, la coliflor, esto se tiende a dañar muy fácil. Entonces lo mantengo primero. Acá hay más verduras, pero esto lo mantengo arriba porque necesita más frío. Y segundo, necesito gastarlo primero, y es lo que más le gusta a la niña. Entonces esto, y en bolsita o en coquita para evitar que se vaya a dañar tan fácil. Listo. Bueno, por acá tengo una coquita que es como de los usos que yo voy haciendo, por ejemplo media cebolla, un pedacito de zanahoria, lo tengo acá para que no se vaya a envejecer. Así almaceno el apio, por ejemplo, agüita con un poquito de vinagre o agüita sola, y así se puede almacenar el apio. Y de esta manera, en bolsitas tipo Ziploc, la lechuga, ojalá ya súper higienizada para que nos ahorre tiempo. Finalmente está la zona menos fría de la nevera, que son estos. Acá entonces tenemos los tubérculos que tienen un gran tiempo de vida útil. La cebolla, por ejemplo la zanahoria, tienen muy buen tiempo, por ende no es necesario que vayan por allá arriba. Acá tenemos por ejemplo unas mandarinas que nos gusta tomarla fría, tomate, diferentes pues como tipo de verduras que no requieren un almacenamiento como tan complejo. Y bueno,
Obviamente también tenemos verduras y tenemos verduras, no, frutas afuera que no necesitan congelación o que necesitan terminar su tiempo de maduración, como en el caso de la piña, la papaya, los mangos y los bananos. Este tipo de frutas digamos que se pueden bajar del árbol y siguen haciendo pues proceso de maduración, entonces por eso ellas están afuera. Algunos tips para, digamos, alimentación saludable y para evitar la contaminación. Como ya les dije, ya les expliqué cómo se deben descongelar correctamente, por ejemplo, el tema de los cárnicos, de las proteínas. También les expliqué que es muy importante separar, eso no lo he explicado, es muy importante separar los alimentos cocidos de los crudos. Sobre todo, por ejemplo, las proteínas que estoy descongelando las debo tener lejos de las verduras, por ejemplo, o de una bolsa de leche, porque eso puede generar una contaminación cruzada que no queremos, ¿cierto? Entonces es importante cuando nosotros estamos, por ejemplo, cortando con el cuchillo la carne, es fundamental nosotros no utilizar ese mismo cuchillo para cortar la ensalada. Lo mismo pasa en la nevera, entonces como evitar que ese tipo de alimentos cocidos y frescos se vayan a interponer entre ellos para evitar como contaminación como tal. Y finalmente, como consejo, si ustedes ven, mi nevera es como realmente lo básico que yo necesito para tener una vida saludable, donde van a poder encontrar diferentes tipos de lácteos, quesos, yogures, y frutas, verduras, proteína, y ya está. Entonces no necesito paquetes de mucho procesamiento, porque realmente no todos tenemos la disciplina o la capacidad de aguantar la tentación de hacerlo. Entonces no van a encontrar comida procesada ni para niños como nuggets o papitas fritas, ni proteínas tampoco que vengan ya hechas, porque esos alimentos son muy altos en sodio y yo realmente pues, puedo lograr eso con mis propios productos. Entonces eso era lo que les quería contar. Si quieren una segunda parte para mirar ya mi alacena y los condimentos y otra parte de la cocina de la Nutri, pues me cuentan acá abajo en los comentarios y listo. Espero que les haya gustado y les sirva un poquito de las ideas de cómo almacenar y qué tener en su nevera saludable.